y vamos a empezar este capítulo, versículo 1 al versículo 6. Versículo 1 al versículo 6. Y venimos recorriendo toda la historia del Hijo de Dios desde el primer capítulo de Marcos, donde encontramos a un Jesús que venía con un ministerio poderoso. Y en todos los capítulos que hemos visto milagros, hemos visto echar fuera demonios, hemos visto que Él ha calmado la tempestad en el mar, y hemos visto a un Jesús que tiene poder sobre todas las cosas. Pues hemos visto a través de todos los capítulos que ya recorrimos también que alguna gente lo quería y otra gente no lo quería, ¿verdad? Son algunas cosas importantes aquí. Algunos rechazaron a Jesús por los bienes materiales, es decir, no entendieron que estar con Jesús era lo mejor y que tener empatía con Él, los resultados de todo esto era la salvación y la vida eterna, pero ellos no entendieron eso. Y Jesús estuvo viviendo su vida. Él nació en Belén, ¿verdad? Su nacimiento fue en Belén, creció en Nazaret, su vida fue en Nazaret, pero su ministerio lo empezó a desarrollar porque, algunos no tuvieron empatía con él en Capernaum, y ahí empezó un ministerio, ¿no? Porque algunos dijeron, este Jesús no nos parece que lo que proviene de Él viene de Dios. Entonces Jesús empezó a realizar ministerios más allá de esa región. Pasó el mar y al otro lado estaba Gadara, y aquí vimos que sanó a un hombre que tenía un ejército de demonios, y que los habitantes de ahí no pudieron resistir la presencia de Jesús por las pérdidas económicas y le dijeron que se fuera. Pasó al otro lado, y ahora y vimos que al llegar al otro lado, un hombre llegó y le dijo: Jesús, tengo la necesidad de que vayas a mi casa. Tengo una hija que está gravemente y está a punto de morir, pero si tú le pones las manos, ella va a sanar. Y Jesús no fue inmediatamente, y de repente, cuando iba de camino, una mujer le tocó su manto, y la mujer sanó de un flujo de sangre de 12 años, donde había gastado todo. La plata se acabó, y ella dijo, confiesa en este evangelio, que los médicos, lejos de ayudarle, la arruinaron más. Pero ella tenía fe, y esta mujer tocó el manto de Jesús y fue sanada. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y por ahí nos habíamos quedado, ¿no? Y vemos que después de esto, Jesús fue y resucitó a la hija de Jairo. Ahí nos habíamos quedado, pero de repente Jesús decide, ¿verdad?, ir más allá. Voy a ir a mi tierra, allí donde crecí. Un día me dijo un amigo, crecimos juntos, comíamos juntos, íbamos a bañar al río de Pileta, le llamamos ahí, ¿no?, Pileta, a bañar juntos. Íbamos el grupo de cipotes que íbamos creciendo ahí, andábamos como unos 10, que siempre andábamos juntos. Pero cuando él se dio cuenta que yo era pastor, me dijo: si te vas a exagerar, ¿quién te va a escuchar? Así fueron las palabras de él. Espero que te voy a invitar y tú asistas a escuchar la predicación. Esa fue mi respuesta, ¿no? Pero él lo que me quiso decir: anda, Gerardo, nadie te va a oír.
Y entonces vamos a encontrar aquí que también Jesús iba con el propósito de llevar un mensaje a su pueblo, a su gente, a su familia. Y iba con ese propósito, ¿no? Importante. Y vamos a leer el pasaje. Dice en el versículo 1: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, encontramos a Jesús en su tierra. Ahora, lo importante aquí en este pasaje, ¿verdad?, es que Jesús toma un proverbio y dice Jesús: nadie es profeta en su propia tierra. Y ese es un proverbio que se ha desarrollado mundialmente. Aquí, ¿verdad?, todo el mundo dice eso: nadie es profeta en su propia tierra. Pero, bueno, entendemos realmente lo que quiso decir Jesús. Jesús, bueno, estaba diciendo, bueno, si buscamos en este proverbio en los diccionarios o vemos en las redes sociales qué significa esto, lo que dice ahí es que en la tierra de uno no es aceptado lo que uno quiere hacer, pero que cuando va a otro lugar, tiene la aceptación de la gente. Ahora entonces, aquí en el país, por ejemplo, casi no apoyan a los artistas salvadoreños, ¿verdad? Pero cuando los artistas o cuando una persona ya tiene cierta fama, la gente dice: bueno, es de El Salvador. Fíjense bien, por ejemplo, aquí un cantante que aquí en El Salvador no lo apoyaron, se fue para Guatemala, allá le dieron cierto apoyo y de repente tiene fama. Ese era aquel mencionado Álvaro Torres. Y de repente, como se volvió famoso, ya todo el mundo dice: no, si es salvadoreño, ¿verdad? Es salvadoreño. Entonces algo así le pasó a Jesús, ¿verdad? Le pasó a Jesús. En otro lado, la gente oía los mensajes de Jesús. En otro lado, iba predicando, hacía milagros y bueno, había muchas cosas que Jesús hacía, ¿no? Pero, más sin embargo, aquí en su tierra, en su familia, de los que lo conocían, recibió un rechazo. Y él dice que vino y volvió a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y el mensaje fue bueno. El mensaje que Jesús dio tenía mucho que impresionó a la gente, porque este mensaje, ellos empezaron a preguntar, empezaron a hacer preguntas. Dice que oyéndoles se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? Jesús hace
en la primera etapa de su vida, fue al templo y dice que hablaba con los maestros de la ley. Y hablaba con esos maestros y dice que se admiraban de su enseñanza. Cuando se perdió Jesús, lo encontraron ahí. Y dice que Jesús, después que lo encontró María, su madre, con José, dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, pero esto, después de estos 12 años, se sabe que a través de la historia que escribieron algunos escritores, que él se desarrolló en Nazaret como hombre y como un carpintero, como una persona que no tenía, no tenía una posición alta, sino una posición baja. Ahora entonces, y la gente siempre tiene la creencia, ¿no?, que aquellos que están en posición alta son los que tienen la sabiduría y que tienen el control y el poder de todo. Ahora entonces, pero como la gente conocía a Jesús, que había crecido ahí, que su trabajo, ¿verdad?, era un artesano que hacía muebles, es decir, era un carpintero. Y empiezan a mirarse cuando empezó a enseñar. Ellos sabían que Jesús no había estudiado diríamos en El Salvador, en la universidad. Él creció junto con la gente humilde. Y ellos dijeron, bueno, si este no ha estudiado con los rabinos, no ha estado allá, donde se enseña para que la gente sea más sabia. Entonces, dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? Y la gente empezó a dudar de él. Y empezó a decir, bueno, que no es el hijo de María. Y sus hermanos están con nosotros y sus hermanas. Ahora entonces, ¿cómo es capaz de hablar tan grandes cosas? Y es porque ese es el criterio humano. La gente dice, bueno, ¿cómo es posible que ahora enfrente de una congregación esté un pastor, pues, que no tiene un doctorado en teología? Y fíjense que hay, por ejemplo, un grupo religioso que dice que los pastores no somos capaces de estar enfrente de una congregación porque dice que no tenemos la sabiduría suficiente para enseñarle a la gente. Y fíjense que cuando vemos a Jesús aquí, frente a su familia y frente a la gente que lo conocía, y está en la sinagoga predicando y la gente se admira y se pregunta, ¿de dónde tiene todo esto aquí? Jesús descubrió una cosa. Esta gente no acepta mis enseñanzas. Aunque las enseñanzas de Jesús no es que no eran buenas. Es más, aquí dice que se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Y que su sabiduría es ¿qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Fíjense bien que la gente se hacía este tipo de preguntas. Ahora entonces empezó a haber un rechazo en contra de Jesús. Y Jesús tiene que decir, nadie es profeta en su propia tierra. Y en su propia casa, con su propia familia y con su propia gente. Nadie es profeta. Y entonces, ese proverbio, ¿verdad?, esa forma de expresarse de Jesús nos llama mucho la atención. Ahora entonces, cualquiera pues que le hubiera pasado lo que Jesús
estaba pasando ahí en ese momento, hubiera dicho, bueno, estoy desanimado, quizás ya no voy a seguir predicando, la gente no acepta mi mensaje, es decir, mi mensaje es de Dios, pero la gente no quiere oír nada de esto, y quizás voy a dejar este ministerio, ya no voy a seguir con lo que yo hago, y se desaniman, ¿verdad? Pero Jesús, no pasó eso con Jesús. Fíjense bien, Él dijo en el versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y entre su casa. Ahora, una de las cosas que Jesús planteó aquí es que Él era un profeta. Él era un profeta. Es decir, que se estaba vindicando a sí mismo, porque la gente dice, ¿cómo es posible que en Nazaret surja alguien así? En Nazaret no pasa nada. No pasa nada. Y resulta que él dice, bueno, si este hombre dice que se llama el Hijo de Dios, que es el Mesías, es el Cristo, debió de crecer allá en Belén, porque así está la profecía. Mas de Nazaret no puede salir nada bueno. Ahora entonces, cuando vemos este tipo de cosas, vemos que el de Jesús dice, bueno, yo soy profeta. Soy profeta. ¿Y qué es lo que debían de decir los profetas? ¿Qué debían de decir los profetas? Bueno, los profetas debían de decir lo que Dios les decía que dijeran. Es decir, no decir más allá de lo que Dios había dicho, ni quitarle a lo que Dios había dicho. Esa era la función de un profeta. Y cuando en otro evangelio encontramos con estas mismas palabras a Jesús diciendo, hoy la profecía se ha cumplido en mí, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a sanar a los enfermos, a aliviar a los pobres y por ahí, ¿verdad? Y la gente dice que lo corrió de la sinagoga. Lo sacaron, querían tirarlo en un precipicio, porque no aceptaban el mensaje de Jesús. Ahora, pero Jesús estaba diciendo la verdad. Él era profeta. Y no solamente era profeta, era Dios. Amén, hermanos. Era Dios. Ahora entonces, ¿pero qué dirían? ¿Qué diría la gente si le preguntaran quién es Jesús? Bueno, ya lo vimos en el pasaje. La gente diría, bueno, es el hijo de José, con María, y vemos ahí sus hermanos, y bueno, y no podemos esperar nada muy grande de él, porque es un carpintero. ¿Qué puede ser? Ahora entonces, más sin embargo, él dijo, soy profeta. Y ahora entonces, hoy en este tiempo también tenemos el gran problema que la gente se acredita ser profeta a sí mismo. Pero Jesús era un profeta real. Y los profetas de este tiempo empiezan a decir cosas que no tienen ningún fundamento para Dios. Ellos no son profetas. Pero la gente los acepta. Ahora entonces no vaya a ser que vaya a venir una persona que venga de afuera diciendo un par de locuras y la gente lo acepta. Y dicen, no, hombre, si este es el mensaje que queríamos escuchar. Y tal vez el pastor, el predicador que estaba frente a la iglesia, ya se los había predicado muchas veces y la misma verdad, pero no lo aceptaron. Entonces, vemos que en el tiempo del Antiguo Testamento los profetas tenían que decir lo que Dios les decía que dijeran. Y en Deuteronomio capítulo 18, allí, bueno, le hicieron la pregunta a Moisés: ¿cómo vamos a saber quién es un verdadero profeta?
¿Cómo vamos a saber quién es un verdadero profeta? Esa es la pregunta que le hicieron a Moisés. Y esa pregunta se la podemos aplicar también a la gente que estaba con Jesús. A la gente que estaba con Jesús le preguntamos, ¿y quién es un verdadero profeta? Pero la gente no iba a decir lo mismo de Jesús, ¿verdad? No, de Jesús podrían decir, este es el que hace milagros en nombre del príncipe de los demonios, de Beelzebú. Porque ya lo habían dicho, ¿no? Anteriormente. Este hace milagros en nombre del príncipe de los demonios. Como no pudieron encontrar de dónde le salía la sabiduría a Jesús, de dónde tenía estos milagros. Más a Moisés le contestó al pueblo y dijeron, si lo que dice el profeta se cumple, es el verdadero profeta. Pero si un profeta dice algo y no se cumple, es un falso profeta. Y hoy día pues vemos a mucha gente diciendo que son profetas. Y de repente, ¿no? La gente se para enfrente de la gente y dice, el santo me ha dicho. El santo me ha dicho. Y empiezan a decir un montón de cosas. Y la gente espera que se cumplan, pero no se cumplen. Entonces es evidencia que este es un falso profeta. Dios mismo da el criterio para poder decir quién es un verdadero profeta. Es que el verdadero profeta dice, va a tener cumplimiento. Ya sea un cumplimiento cercano o un cumplimiento lejano. Ahora entonces, Jesús era el verdadero profeta que había venido a este mundo para venir y traer un mensaje a la gente. Palabras que iban a llenar su vida y que iban a tener respuesta a las preguntas que tanto tiempo se habían hecho con respecto a su liberación. Porque siempre anduvieron como esclavos. Ahora entonces, y él dice, bueno, dice también, dice que en el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ahora entonces, hay una pregunta aquí que nos podemos hacer, ¿por qué Jesús no hizo tantos milagros ahí? ¿Es que acaso el rechazo de la gente limitó el poder de Jesús para hacer milagros? Pues no, tenía siempre el poder Jesús de seguir haciendo milagros. Claro que sí, claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasó realmente ahí en Nazaret? Su familia no creía en él, la gente no creía en él. Entonces llegamos a la conclusión que estos hombres no tenían fe en Jesús. Y fíjense bien, cuando la gente incrédula rechaza lo que Jesús le ofrece, entonces Jesús que no puede hacer nada, ¿no? Han rechazado. Una de las cosas que vemos aquí es que la gente fue tan insensata de que había crecido con ellos el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tener el privilegio de verlo crecer, pero en lugar de aceptarlo, lo rechazaron. Ahora entonces, y vemos aquí que dice Jesús, que Él, bueno, no quiere, en el versículo 5 dice que no quiso hacer muchos milagros. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que vemos es que Dios no te va a imponer nada a la fuerza. No te va a imponer nada a la fuerza. Es algo que tienes que recibir voluntariamente. Nosotros andamos predicando el Evangelio, le explicamos el Evangelio a la gente, no se lo imponemos. No vamos a forzar a nadie a que levante la mano o haga una oración, porque ese es el medio que la gente cree que la gente puede salvarse. No, nuestra tarea es predicar el Evangelio llano, claro y sencillo, de la manera que está establecido, pero la gente debe de tomar la decisión de creer o no creer.
no le vamos a imponer nada a la persona. Ahora entonces, y fíjense que Jesús hizo lo mismo. El beneficio estaba al alcance de todos ahí. El beneficio de recibir lo que Jesús estaba ofreciendo estaba al alcance de todos ahí. Pero tenían que recibirlo. Y vemos entonces, hermanos, otra cosa que vemos aquí, importante, es que si tú eres un predicador de la palabra, debes tener paciencia. Debes de tener la paciencia, aún con su familia. Fíjense bien, cuánto lo que nos limita a veces a nosotros, es que la misma familia no acepta que tú eres lo que eres y lo que Dios te ha dado ser. Una de las primeras barreras que tenemos es muchas veces la familia. Aquí dijo Jesús, nadie es profeta en su propia casa, su propia familia. ¿Por qué? Porque la familia ve tu vida, ¿verdad? Ahora, pero la pregunta que podemos hacer, ¿creen ustedes que Jesús dio mal testimonio a sus hermanos y a sus hermanos? No. Pero la gente, ¿no? Muchas veces lo que ve en nosotros es el mal testimonio, ¿verdad? A veces. Pero, más sin embargo, vemos aquí que Jesús, a pesar de que esta familia lo rechazaba, Él quería que ellos escucharan el mensaje, que escucharan la predicación y que entendieran que Él era el Salvador. Pero más sin embargo recibió el rechazo de su propia gente, de su propia familia. Por eso debemos de tener paciencia cuando predicamos, ¿no? Y si la gente, bueno, hay que ir vez tras vez, a veces por la gente, y uno pudiera alcanzar y decir, no, pero si ya le hablé 2 o 3 veces, y lo mismo, no pasa de ahí. Pero a veces la gente tiene su tiempo y el tiempo de Dios, ¿verdad? El tiempo es de Dios. Yo recuerdo que evangelizábamos a una hermana, y la hermana dijo, bueno, yo les voy a dar chance aquí en la casita que me den el mensaje, pero una cosa les digo, jamás voy a ir a congregarme con ustedes. Jamás. Pero ¿sabe qué? La hermana que se congrega con nosotros, ¿quién fue que hizo el cambio? Fue Dios y el Espíritu Santo. Y cualquiera que pudiera oír esas palabras y decir, no, hombre, es inútil que estemos yendo aquí, ¿verdad? Hablándole a esta hermana, diciendo que ella no, ¿para qué estamos trabajando? A veces la gente se pone en ese plano, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo eso? Mas sin embargo, la obra es de Dios. Amén, hermanos. La obra es de Dios. Y él dice, bueno, entonces Jesús no le importó el rechazo y él predicó a su familia, predicó a la gente que lo conocía. Y vemos aquí en el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Cuál fue la barrera fundamental para que Jesús no hiciera milagros ahí? La incredulidad. Es que la incredulidad es una barrera, bueno, y la incredulidad es el pecado imperdonable. O sea que cuando vemos allá la blasfemia contra el Espíritu Santo, es porque rechazaron el mensaje y no quisieron creer que Jesús era el Salvador. Entonces, dice aquí que Jesús se asombró de que eran tan incrédulos esta gente, ¿no? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Es decir, que se admiraban. Ahora bien, hermano, necesitamos hacerle entender también a la gente a través de la predicación que la incredulidad es la barrera que los va a llevar al infierno. Sí, necesitamos decirlo. ¿Por qué?
porque no hay otra manera de que la gente pueda salvarse sino a través de creer, y creer es lo contrario a ser incrédulo. Ahora entonces, fíjense bien que qué dice aquel versículo de Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la barrera muy grande que tiene el ser humano es la incredulidad. Hay mucha gente hoy día que no quiere confiar en Cristo. Y dice, bueno, y vemos que qué contradictorio es, ¿verdad? Que uno está dando el mensaje y está presentando el evangelio y la gente dice, sí, así es. Miren que para mí cuando estoy evangelizando es mejor que la gente rechace el mensaje. Para mí, cuando la gente rechaza el mensaje, uno puede plantearle, ¿verdad?, como la realidad de Dios y que necesita en su vida a Jesucristo. Pero cuando la gente dice, bueno, sí, aquí es, no, si las cosas de Dios son bonitas, ¿verdad? No son bonitas las cosas de Dios. No, es que lo que usted está leyendo ahí es cierto, eso es cierto. Y es que no hay para dónde, es que la palabra más clara no puede estar. Es que está bien planteado ahí, ¿verdad? Y la palabra de Dios no engaña ni miente. Pero cuando le decimos, ahora, ¿confía usted en Cristo como su Salvador? No, ¿para qué? Y otros dicen, yo todavía estoy joven, y otros dicen, yo ya estoy muy viejo para las cosas. Y empiezan entonces, qué contradictorio, ¿no? La gente diciendo que sí, las cosas de Dios son maravillosas, pero están diciendo que no quieren saber nada de Dios. Pero Jesús, miren, fíjense que bien, vemos aquí en el versículo 6, la parte B, y dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora vemos aquí una cosa importante para nosotros. No se desanime, continúe predicando. No se desanime, continúe predicando, porque la predicación de la palabra, es decir, la palabra no está muerta. Amén, hermano. La palabra está viva. Y la predicación en sus labios va a llevar muchos a la salvación y a tener vida eterna. Dice que Jesús no se paró, no se desanimó, no se desalentó por haber sido rechazado. Y ahora empieza, y dice que empezó a predicar, empezó ese ministerio de predicación alrededor de ahí de Nazaret. Y empezó a predicarle a la gente y dándole el mensaje de salvación. Y esa es la tarea de nosotros también, no se desanimen. Y en cuanto a más gente vea usted que rechaza la palabra, es cuando más se debe de predicar, porque para eso nos ha puesto el Señor. Y empezó a hacer un ministerio de predicación personal. Jesús hizo ese ministerio personal, pero también encontramos en los siguientes versículos, y ahí vamos a leer estos versículos y ahí vamos a terminar. Y dice, después llamado a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforjas, ni pan, ni dinero, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, pasad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si a algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está bajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen
y echaban fuera muchos demonios y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Ahora entonces vemos también que no separó el ministerio de Jesús y también delegó a un grupo de personas que fueran a predicar el Evangelio. ¿Y sabe qué? Nada de parecido a este tiempo. Nada de parecido a este tiempo, el evangelismo de aquel tiempo. Porque los evangelistas, por ejemplo, que van a salir a evangelizar de un país a otro, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué creen ustedes que piensan primero? Piensan, miren, ¿cuánta plata me van a dar para ir a evangelizar? ¿Cuánta plata voy a tener mensualmente para ser un profeta en otro país? Jesús les dijo, no lleven ropa, no lleven dinero, no lleven nada. Ahora, ¿cuál es el reto aquí? ¿Cuál es el reto aquí? Bueno, el reto es que ellos deberían de caminar por fe. Y sabía Jesús que del ministerio que ellos tuvieran, pues iban a vivir. La gente les iba a dar de comer, iban a tener, bueno, él es más, le dice, ni lleven una ropa de más, una túnica más, no lleven. Estaba haciendo un reto con estos evangelistas de fe, que pudieran ir a hacer un ministerio y que no estuvieran pensando en las limitaciones humanas. Fíjense bien que los misioneros que vienen de otros países aquí a El Salvador, ¿a dónde viven los misioneros? ¿A dónde viven los misioneros? Contratan un hotel. Y entonces significa que vienen con dinero, ¿no? Ahora entonces, y vemos entonces que Jesús hizo un ministerio de evangelismo. No importa el rechazo que haya, no importa el rechazo que haya, pero Jesús dice hay que seguir predicando. Y ahora entonces, y dice que estos empezaron a hacer el ministerio de evangelismo y la gente iban predicando que la gente debía de arrepentirse, porque para los judíos la palabra arrepentirse era un reto muy grande. Si ustedes vieron las películas hoy de Semana Santa que había en la televisión, cuando predicó Juan el Bautista, le preguntaban, ¿y yo qué debo hacer? Le dijeron a Juan el Bautista, si yo soy un cobrador de impuestos. Y Juan, ¿qué les decía? No le cobren más de lo que usan. Significaba que eran ladrones, ¿no? De eso debían de arrepentirse. Y también le dijo un hombre, yo soy soldado. ¿Y qué debo hacer? Bueno, utiliza la justicia y trata bien a la gente. Ahora entonces empezó a ese ministerio porque la predicación inicialmente fue para judíos. Ahora entonces vemos muy claramente que el ministerio aquí de Jesús fue rechazado, pero que también no impide que ese ministerio continúe. Hermanos, nosotros también tenemos el reto y nosotros somos rechazados aquí en Chapertic. ¿No es cierto? ¿Y sabe qué? Rechazados no tanto por la gente inconversa, sino por los mismos religiosos. Aquellos religiosos que rechazaron a Jesús, leían la palabra y quizás se reunían todos los días y eran muy viados para estar ahí, pues. Mas sin embargo, no quisieron creer en Jesucristo. Pero nosotros le damos la honra y la gloria porque hemos confiado en Él. Y la mejor victoria que un creyente puede tener es que ha confiado en Cristo como su Salvador. ¿Verdad? Amén. Y vamos a orar. Señor Dios, gracias.